Hola, buen día. Les saluda la ingeniera María Elena Burgoa. El día de hoy vamos a hablar del tema de la configuración de la nómina, que está compuesto por asignación, restricción, procesos, anexo 1, parámetros, conceptos de datos, acumuladores y estados de cuenta, percepciones, deducciones, fórmulas, control de periodos, registro, exportadores, importadores e integridad de información. Iniciemos por asignación, restricción. Tenemos la primera opción llamada restricción a usuarios de trabajadores. Su finalidad es elegir un usuario del sistema VIA y el sistema va a desplegar una lista de los trabajadores no restringidos. Si usted desea restringir un trabajador en particular a un usuario del sistema, lo podrá realizar seleccionando el usuario y con el mouse arrastrando hacia el lado derecho, hacia la columna trabajadores restringidos. Soltamos el mouse y ahí trasladamos un trabajador. El paso se repite si usted desea restringir otro trabajador a ese usuario del sistema VIA. Después se le indicará guardar y luego cerrar. Para revertir la operación de la columna trabajadores restringidos, hay que seleccionar el registro con el mouse y arrastrarlo hacia la columna trabajadores no restringidos. Enseguida usted podrá indicar guardar y luego cerrar. Tenemos ahora las restricciones a grupos de trabajadores. Su función es, o su objetivo, es de que a un grupo de usuarios del sistema VIA poder restringir ya sea un trabajador o varios trabajadores. Entonces, una vez que ya se seleccionó el grupo de personas, entonces ahora voy a poder restringir un trabajador en particular. Entonces, con el mouse lo selecciono y lo arrastro hacia el lado de la columna trabajadores restringidos. El paso se repite para restringir a otro trabajador. Paso siguiente, usted utilizará la opción de guardar y luego cerrar. Para revertir la operación de la columna trabajadores restringidos, con el mouse lo arrastro hacia el lado de la columna trabajadores no restringidos. Enseguida indicaremos guardar y luego cerrar. Tenemos ahora restricciones de regiones a usuarios. El propósito es elegir un usuario del sistema VIA. El sistema me va a desplegar la región o regiones que ya tenga dada de alta su sistema. El sistema por default trae configurada la región local y se pueden agregar más regiones en un momento dado. Si usted quiere restringir una región a un usuario del sistema, usted seleccionará la región y enseguida con el mouse lo arrastramos hacia el lado de regiones asignadas. ¿Ok? Entonces, así es como voy a asignar una región a un usuario en particular. Enseguida usted podrá indicar guardar y luego cerrar. Para revertir la operación, voy a seleccionar la región asignada y lo voy a arrastrar con el mouse hacia la columna regiones no asignadas. Enseguida indicaremos guardar y luego cerrar. Dentro de procesos tenemos lo que es el cambio de año. Al dar doble clic, el sistema me va a desplegar esta pantalla donde me informa el año en el que estamos actualmente. Y en esta ventana, al abrirla, yo puedo aquí indicarle al sistema que quiero cambiarme al año 2019 y después indicaré aceptar. Eso es con el propósito de que usted pueda obtener un reporte de acumuladores de un año anterior o poder modificar el recibo de un trabajador o generar un listado según su necesidad. Aquí podemos revisar que realmente ya me cambié al año 2019 porque aquí tengo todo el calendario de cada uno de los tipos de nómina con el año 2019. Para regresarme al año actual, voy a utilizar la misma herramienta, cambio de años. Y aquí abro la celda, elijo 2020 y le digo aceptar. Y de esa manera ya regreso al año actual. Tenemos lo que es anexo 1, que antiguamente
Aquí era donde configurábamos conceptos para poder obtener las declaraciones anuales de nuestros trabajadores, poder imprimir sus hojas y al final generábamos un archivo TXT de salida para después subirlo al BIM. Opciones que ahorita esto ya quedó obsoleto porque ahora ya cambió la forma de realizar los cálculos anuales de sueldos y salarios para un trabajador. Y eso está dentro de reportes en lo que es nómina. Entonces, esto de anexo 1 ya no, de momento, pues ya no se usa. De aquí pasamos a parámetros empresa. Cuando se tiene vía nómina, aquí podemos configurar el tipo de correo que usted va a usar para dar salida a los XML y PDF de los recibos ya timbrados. Hay dos formas. Uno que sería a través del Outlook y la otra opción es a través del SMTP. El SMTP pues vienen siendo las cuentas de correo, por ejemplo, Hotmail, Yahoo, Gmail, Prodigy, etc. ¿Ok? Entonces, esta información la debe usted realizar apoyado con el personal de sistemas, ya que el departamento de sistemas le debe apoyar para configurar aquí lo que es el nombre del servidor, el puerto de salida, la cuenta de correo de usuario, las contraseñas. Eso es lo principal que se va a requerir para hacer esa configuración. En esta pantalla también se tiene, por ejemplo, parámetros como alta de trabajadores en periodos diferentes al actual. El tenerlo señalado significa que me va a permitir registrar en la alta de trabajadores con una fecha distinta a la del periodo actual en el que me encuentro en este momento. El concepto de registros de horario también, el tenerlo seleccionado, me permitirá capturar registros de horario para efectos de manejar lo que es el reloj checador, que es, aquí se llama registro checador, que es esta ventana. Ok, entonces esa va a ser su función. También hay que tener seleccionado los complementos. Activar complemento de nómina 1.2, el 3.3 y tener también activado el esquema de subsidio del 2019. Estos campos que vemos aquí, como por ejemplo percepción, ingresos propios, que al abrir la celda el sistema ahí tiene una percepción. También se tiene percepciones ingresos federales y se tiene una percepción de ingresos mixtos, al igual que un monto de ingreso mixto. Estos parámetros se deben configurar exclusivamente cuando su empresa sea de giro, digamos, una dependencia de gobierno, ¿sí? Cuando es una dependencia de gobierno. Si no es dependencia de gobierno, eso no se debe configurar. Estos parámetros de despensa, estados de cuenta vacaciones, percepción de deducción en cero recibo, bueno, estos son para casos especiales, cuando se maneja, digamos, un vale de despensa electrónico, un estado de cuenta o percepción en cero, que permita, ¿verdad? Que permita una percepción o deducción en cero. Este apartado que dice cuenta general es un indicador para cuando se tiene exclusivamente finanzas dentro de lo que es la nómina. Entonces, aquí sería vía integral. En vía integral tiene la finalidad de que yo aquí puedo asociar la cuenta general de bancos, con la cual el sistema me va a generar mi póliza de sueldos y salarios. Entonces, aquí en tipo, por ejemplo, yo debo capturar el debe o el haber y un centro de costo, que por ejemplo es administración. Ok, entonces esto es exclusivamente para cuando se tiene finanzas con el propósito de poder generar la póliza de sueldos y salarios y generarla desde aquí, desde nómina, para trasladarla a lo que es a finanzas. Y este apartado es para que usted pueda inyectar la imagen que utilizará en su recibo de nómina, ¿sí? La imagen del logo. Aquí hay un botón que dice cargar y aquí hay un apartado que es en C vía imágenes
donde usted puede guardar su logo con la terminación JPG. De aquí ya usted localiza el logo, le da doble clic y el sistema inserta el logo en este espacio. Y el logo saldrá impreso en la parte superior izquierda del recibo. Ok, cuando usted ya guardó o activó cierta información de aquí, el botón guardar se va a activar. Entonces usted le va a decir guardar y luego cerrar. Tenemos lo que es parámetros de datos. Estos parámetros por default ya vienen definidos por el sistema. Aquí no hay que mover nada. Voy a cerrar la opción para pasar a lo que es parámetros de acumuladores. Al igual, estos parámetros de acumuladores, estos conceptos, estos números que vemos aquí en esta columna, también el sistema ya lo trae integrado por default, ya por programación. Entonces, aquí no debemos moverlo. Voy a cerrar. Y tenemos, por ejemplo, parámetros de finiquitos. Parámetros de finiquitos, esta es una pantalla en donde asociamos a un concepto en particular, ya sea un concepto de liquidación, un concepto de indemnización o de ISR por retiro, se asocian unas variables de trabajador, que aquí vemos que algunas ya están por default. Ya están por default asociadas, tanto la variable de trabajador como la percepción que le va a corresponder a cada uno de esos conceptos. Aquellos que están en blanco, quiere decir que están disponibles para en un momento dado poderlas utilizar y configurar y asociar aquí una variable de trabajador, al igual que asociarlo con una percepción. Ok, entonces esto, como comento, ya lo trae integrado por default en la base para poder manejar el módulo de finiquitos. El sistema mismo también trae integrados lo que es el formato, ¿verdad? Que el sistema imprime para lo que es la renuncia y también trae integrada una carta. Entonces aquí ya el sistema trae por default asociado esa información. Aquí no movemos nada. Ok, entonces voy a cerrar. Y tenemos enseguida parámetros de comprobantes FDI. Ok, aquí también el sistema trae integrada ya por default algunos conceptos y cada uno de esos conceptos ya viene integrado con una variable, ya sea de percepción, ya sea de deducción, ya sea de fórmula, en los conceptos que pueda usted en un momento dado utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí se menciona el subsidio causado, que es la percepción 39, los días trabajados que el sistema utilizará, que va a ser la F1, días trabajados, la deducción de impuestos, que es la deducción número 10. En cuestiones de incapacidades, el sistema maneja la deducción número 17, el tipo de incapacidad lo maneja la variable VT, que significa variable de trabajador, seguido del consecutivo de ese concepto. Días de incapacidad lo acepta esta variable VT35. Cuando se manejan o se pagan horas extras simples, entonces aquí también se debe mencionar una percepción, una variable de trabajador para lo que son el total de horas extras simples, así como las de número de días en que trabajó esas horas simples. Y pues viene la parte de la separación de las horas extras dobles y triples. Entonces, ahora el SAT lo quiere ver de manera separada, en una percepción cada una. Entonces, existe aquí una percepción para las horas dobles asociado a su variable, en donde yo capturo el total de horas dobles, así como también en otra variable de trabajador mencionar en cuántos días hizo esos horas extras dobles. Este valor no sale en recibo ni en listado, pero sí va en el XML. Entonces también aquí en las triples también tenemos una percepción, una variable de trabajador, ¿verdad? Para capturar el total de horas extras triples, así como en cuántos días hizo esas horas extras triples. También se tiene aquí configurada las variables para el nuevo cálculo de sueldos y salarios y asociado a un estado de cuenta. Entonces, esto también ya se tiene configurado.
En esta columna que dice valores iniciales de trabajador, se debe tener señalado generar documentos FDI. Tener aquí señalado el tipo de régimen que más prevalezca en la alta de un trabajador, que en este caso pues puede ser sueldos y salarios. Tener asignado el código de banco que usted vaya a utilizar para pagarle a cada uno de los trabajadores. Seleccionar la entidad federativa donde está ubicada su empresa. Seleccionar el tipo de contrato y el tipo de jornada. Esta información que yo aquí capture me servirá para que cuando agregue un trabajador nuevo, en automático el sistema integra toda esta información, con la opción también de poder modificar en su momento los datos de un trabajador de manera personal. También se tiene aquí la opción para configurar, selecciona o edita el método de pago. Aunque usted asigne un método de pago, de todas maneras ya el sistema por default trae integrado la forma de pago en el XML. Se tiene un botón aquí que dice actualiza campos para recibos FDI. Aquí hay dos propósitos. El primero es que esta parte donde dice RFC de trabajador y puntos, al momento que yo oprimo el botón aplicar, lo que va a hacer el sistema es eliminar los espacios en blanco y guiones al RFC de trabajadores. También va a eliminar los puntos de las descripciones de alguna percepción y deducción, ya que esos espacios en blanco o esos puntos al momento de timbrar un recibo, el SAT no los reconoce y va a ser una causa por la cual no pueda timbrar el recibo de un trabajador. Entonces, esta herramienta nos va a servir para que se aplique una sola vez en el periodo actual y hacia periodos hacia atrás. Existe aquí abajo este otro parámetro que dice aplicar valores requeridos en CFDI del periodo actual a los periodos anteriores. Esto quiere decir que si yo estoy en un periodo actual y corrijo de algún trabajador, algún RFC, el CURP, el régimen, ya sea el tipo de contrato, tipo de jornada, la entidad federativa, el tipo de contrato o la cuenta contable o el tipo de pago, cualquiera de esos campos, si yo en un trabajador actualizo, corrijo esa información, al oprimir aquí este botón llamado aplicar, lo que va a hacer es proyectar hacia atrás, los va a copiar hacia atrás esa información, hacia los periodos que ya fueron procesados y afectados. Entonces, por ejemplo, aquí usted nada más le dice aplicar, espera que finalice y nos indique el sistema proceso terminado. Aquí indico aceptar y luego cerrar. Y nos regresa a la pantalla anterior y aquí nada más indicamos aceptar para guardar. Listo. Ok, pasamos ahora a los conceptos de datos generales. Muy bien, aquí es donde nacen los conceptos generales que vemos en lo que es en la parte operativa de mantenimiento de nómina. De aquí nacen los conceptos generales que el valor de algunas de ellas son constantes, no cambian en cada año. Y hay algunas en donde sí cambia sus valores cada año. Y eso naturalmente, esos cambios se hacen en otra parte del sistema, que ya es directamente en nómina y mantenimiento y datos generales. Aquí el propósito es, de aquí es donde nace ese concepto, de aquí se dieron de alta, aquí se configuró el nombre de esa variable general, la clave con la cual se va a identificar, el tipo de variable que va a aceptar, qué valor va a aceptar, si es valor en pesos, valor sí o no, un factor que es un porcentaje, valor en días, valor en horas. ¿Cómo se agrega en un momento dado una variable general? Ok, utilizando la opción de nuevo en la parte superior. El sistema va a abrir los campos de captura y se abre aquí abajo un nuevo registro. Por ejemplo, aquí le indicaríamos el consecutivo siguiente, por ejemplo el 22. Usted captura en la descripción de ese dato general, captura usted la clave y le va a indicar que esa variable, si va a aceptar valor en pesos, si va a ser un valor lógico, si va a ser un factor, que es un porcentaje, si va a aceptar días o va a aceptar horas. Entonces, digamos que va a aceptar días. Y luego
en valor mínimo, usted lo va a dejar en 0 y valor máximo, digamos, voy a capturar 31. Esto quiere decir que el valor máximo que puede llegar a tener esa variable va a ser hasta 31, el tope. Entonces yo puedo capturar un valor entre el 1 y el 31, ¿verdad? Entonces así es como se agrega una definición de un concepto de dato general. El renglón de notas pues es 100% texto, ¿sí? Este parámetro que dice para variable de tipo valor sí o no, se activa cada, y hay dos definiciones, en primer periodo del mes o en el último periodo del mes. Esto se puede utilizar en alguna variable donde su valor sea lógico, un sí o un no, ¿ok? O bien se puede quedar en blanco, esto no es requerido. Bien, paso siguiente, usted indicará guardar en la parte superior. En la opción de reporte, usted puede imprimir. Primeramente el sistema lo mandará a pantalla. ¿Sí? Aquí tenemos en pantalla la impresión de todas las definiciones de datos generales. Ya de aquí, pues ya usted puede direccionarlo hacia impresora, convertir a PDF, enviar por correo, exportar Excel, guardar bajo otro formato. Tenemos las funciones del zoom, que es lo mismo alejar o acercar, el tamaño de la letra, ¿verdad? Se hace un poco más pequeña, se hace un poquito más grande, efectos en pantalla y la opción de cerrar. Pasamos a lo que es conceptos de categorías. En este catálogo ya por default trae integrado el concepto o la definición de salario mínimo de la zona. Este nada más aquí es único, ¿sí? No se agregan más definiciones. Es el único concepto. En los departamentos, pues este no hay nada, aquí este no se utiliza. Después pasamos a lo que es la definición de datos del trabajador. De aquí nace lo que son las variables de trabajador que usted utiliza al momento de capturar los valores del trabajador periodo tras periodo. Entonces, de aquí es en donde se agregan esas definiciones, ¿sí? Estas definiciones. Y aquí es en donde usted le indica la clave, es el nombre corto con el cual usted va a identificar tanto en el listado como en el recibo ese concepto, ¿sí? Aquí usted le está indicando que ese concepto va a aceptar pesos o va a ser un valor lógico o va a ser un factor, que es un porcentaje, valor en días o en horas. ¿Sí? Entonces aquí también se le indica cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que puede usted capturar a esa variable, ¿verdad? Se tiene el concepto de dato alterno. Este en algunos casos se utiliza y si no, en la mayoría queda como 0. Se borra cada, aquí hay dos definiciones. Se borra cada periodo, que esto significa, si aquí dice se borra cada periodo, el valor que duró, a ese valor se va a borrar para el periodo actual. Sin embargo, si usted indica se borra cada nunca, eso significa que cuando usted capture por primera vez el valor a un concepto, aunque usted afecte un periodo de nómina, el sistema va a seguir conservando ese valor. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre se borra cada periodo y que no se borre nunca. Y naturalmente debe de estar activado este concepto. Si usted quita esta bandera, entonces cuando usted entre a capturar los datos del trabajador, este concepto no va a aparecer porque usted aquí lo inactivó. Entonces, con palomita significa que está activo y que yo voy a poder ver y utilizar este concepto. Ok, pasamos a lo que es acumuladores de estados de cuenta. Y seleccionamos acumuladores. Bien, aquí este es otro catálogo usuarios que el sistema ya trae definido por default. Aquí ustedes pueden ver estos conceptos como total de percepciones, total de deducciones, base gravable, ISPT retenido, percepciones exentas, todo este listado. ¿Sí? Cuota fija, subsidio, subsidio al empleo. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas tiene una configuración en cuanto, bueno, se define cómo se va a llamar ese acumulador, el nombre corto,
y qué tipo de variable o valor va a aceptar. Si va a ser en pesos, si va a aceptar valor días, si va a aceptar valor horas. Y cada una de ellas usted puede mencionar o configurar si usted tiene control de acumulado mensual, acumulado bimestral, acumulado anual o vitalicio, que significa de por vida. ¿Sí? Entonces, aquí las que por default ya trae el sistema, pues ya están definidas. En un momento dado, usted puede dar de alta un acumulador nuevo, ya sea para alguna percepción o para alguna deducción donde a usted le interese llevar exclusivamente de esa percepción o deducción un acumulado mensual, bimestral, anual o de por vida. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para dar de alta? Pues utilizando la opción de nuevo para poder activar nuestros campos de captura. Entonces, por ejemplo, el último dígito que di de alta fue el 17. Usted aquí puede dar de alta el número 18, que es el consecutivo. Captura usted el nombre de ese concepto, de ese acumulador. Le asigna a usted una clave y le indica si esa definición de acumulador va a aceptar valor en pesos, en días o en horas. ¿Sí? Y luego aquí ya usted le va a configurar si usted quiere llevar el acumulado mensual, bimestral, anual y de por vida. ¿Sí? Ok, enseguida usted va a decir guardar y listo. Ahí ya usted añadió a ese catálogo una definición nueva de acumulador. Y obviamente, pues ya, independientemente si sea percepción o deducción en su momento, pues usted va a asociar ese número de acumulador a esa percepción o deducción según sea el caso. Bien, aquí voy a indicar cerrar. Ok, ahora tenemos lo que es definición de estados de cuenta. Ok, aquí también es el nacimiento de una definición de un estado de cuenta que el sistema utiliza exclusivamente para deducciones. Por default tenemos el préstamo Infonavit, ahorro, préstamo Fonacot y préstamo personal. Si hay algún otro concepto del cual usted quiera manejar un estado de cuenta, usted aquí lo puede agregar con la opción de nuevo. Activa usted los campos de captura. Dato número, pues es el consecutivo que siga. Por ejemplo, aquí sigue el número 18. Y aquí en el campo nombre, pues usted le puede capturar, por ejemplo, digamos que diga uniformes secretariales. Uniformes secretariales. ¿Ok? Y una clave con la cual voy a identificar, por ejemplo, la U de uniforme y SEC de secretarial, ¿sí? Entonces ya usted le va a indicar guardar. Y luego a ese estado de cuenta, usted cuando dé de alta en deducciones el concepto uniformes secretariales, va a haber una parte del sistema donde usted puede asociar ese estado de cuenta a esa deducción, digamos, para que usted pueda financiar, digamos, al personal, esos uniformes secretariales en su empresa y descontarles por nómina cierto monto. Muy bien, entonces para eso es. Ok, vamos a indicar cerrar. Enseguida pasamos a lo que es definición de percepciones, deducciones, fórmulas. Y tenemos primero percepciones. Ok, aquí es el nacimiento. De aquí es donde nace una percepción. Aquí es donde se configura las formas de cálculo. Aquí es donde se le dice a esa percepción que lo necesito que aparezca en mi póliza contable, en mi recibo, en mi listado de nómina y en mi tipo de nómina normal. También aquí hay un campo que se llama dato a imprimir. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono la VT3, que significa VT3, que se va a significar en los días trabajados. Aquí está, VT3, días trabajados. ¿Sí? Ese campo, dato imprimir, ¿para qué me va a servir? Bueno, va a servir para que tanto en el listado como en el recibo aparezca impreso los días en que me trabajó la persona. Y luego, naturalmente, pues va a imprimir el monto de esa percepción de acuerdo a los días que trabajó. Entonces, para eso ese es este dato a imprimir. Eso es lo que significa, ese es su objetivo. Y naturalmente aquí está formado
el concepto de salario normal quincenal pues está formado por una forma de cálculo. Y la forma de cálculo aquí nos está diciendo que VT1 por VT3, que significa salario diario multiplicado por los días trabajados. Aquí especificamos solo a trabajadores de tipo quincenal. No usa ningún proceso y también cada percepción debe estar asociado con un tipo de concepto que es una clave del SAT para poder timbrar. Si ese dato no lo anexa usted en esa percepción, pues el sistema nunca lo va a poder timbrar. Entonces usted tiene que asociarle el tipo de concepto que le corresponde, en este caso, al salario normal quincenal, que es la clave 001. Hay algunas percepciones que tienen parte exenta y hay algunas que exentan completamente. Entonces, en este caso del salario, los salarios no tienen parte exenta, graban al 100%. Entonces, aquí la finalidad de exento del concepto es que ustedes pueden aquí capturar la fórmula del exento de lo que es definición de fórmulas, o bien capturar aquí, señalar el número de la percepción cuando la percepción es exenta para ustedes. ¿Sí? Entonces aquí es que hay que mencionarlo. En este caso se deja en blanco porque para el salario pues no hay nada de parte exenta, todo graba al 100%. Después, aquí arriba hay una opción que dice cuenta contable. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, si su sistema tiene finanzas, la idea, el propósito es que usted aquí de finanzas busque la cuenta contable que le va a asociar a lo que es el salario normal quincenal. Entonces, de aquí se elige la cuenta de mayor, se busca su cuenta y luego la cuenta de detalle. Y se le asocia de finanzas un centro de costo que significa un departamento. Estos dos datos me va a servir para que el sistema genere la póliza de sueldos y salarios, solamente si tiene finanzas. Si no tiene finanzas, pues esto no aplica. Entonces, para efectos de timbrado, usted en este renglón que dice cuenta para exportación cargo, aquí es donde usted tiene que mencionar la cuenta contable que le va a corresponder a ese concepto. Este es bien importante para que su sistema pueda timbrar el recibo de una persona. Y solamente va aquí, en cargo, independientemente si sea percepción o deducción. Bien, en esta sección que se llama acumula y afecta en, aquí por ejemplo se dice como el salario normal afecta, o más bien grava al 100%, entonces aquí es donde se le dice al sistema que acumule a total de percepciones y que acumule a la base gravable, ¿sí? Y su naturaleza va a ser suma. ¿Ok? Entonces, esto ya lo trae por default el sistema. En cada percepción ya lo trae definido. ¿Ok? Este recuadro que dice afecta SBC son conceptos que entran en función para el cálculo del salario base de cotización siempre y cuando ustedes del sistema VIA manejen el módulo del IMSS, ¿verdad? Para poder obtener los nuevos cálculos del salario base de cotización. Si no lo manejan, pues esto no es necesario configurarlo. Bien, si hubo un cambio, el sistema va a activar el botón guardar, ¿verdad? Usted le da un guardar. Ok, entonces igual tenemos en el salario normal semanal, ¿verdad? Aquí tenemos la definición de datos generales. La forma de cálculo aquí es diferente porque la nómina semanal se trabaja en base a horas. Entonces, primero divide VT4 entre VT5, que significa horas trabajadas semanal, entre las horas periodo semanal. El resultado lo multiplica por VT1, que es el salario diario, y luego lo multiplica por 7 para obtener la parte proporcional del séptimo día y mostrarme lo que es el salario normal semanal. Entonces, esa percepción también tiene que ir asociado a un tipo de concepto, ¿verdad? Que aquí es el 001, que es el sueldos y salarios. Y no lleva nada de parte exenta. Se le asigna dentro de esta sección la cuenta contable, ¿verdad? Aquí en cargo para efectos del timbrado. Y acá estas dos opciones son para efectos de generar la póliza de sueldos y salarios siempre y cuando se tenga finanzas. Si no tiene finanzas, esto no se configura. Ok, ahora, por ejemplo, pasemos a vacaciones. Las vacaciones sí tienen, no, las vacaciones sí graban.
si graban al 100%. Entonces acá en exento del concepto no debe llevar nada. Las vacaciones deben de ir asociadas a sueldos y salarios, ¿sí? A sueldos y salarios. Y también debe llevar una cuenta contable para efectos del timbrado. Y esta parte de cuenta 1 y centro de costos se debe asociar si es que usted tiene finanzas, ¿verdad? Ok, indicaremos guardar. Ahora, por ejemplo, la prima vacacional. La prima vacacional por ley sí tiene una parte exenta y el resto es gravable. Entonces aquí en tipo de concepto tenemos la clave 022 que es prima, no, esta no es prima vacacional, es esta, la 021. Y después acá en exento tenemos la F6 que es exento prima vacacional. Entonces aquí se debe mencionar ya sea de fórmulas o ya sea la percepción cuando es exenta completamente, ¿verdad? Entonces aquí sí aplica, ¿verdad? El seleccionar aquí el exento del concepto de esa percepción. Y aquí en cuentas contables también irá asociada a la cuenta contable de finanzas, si es que lo tiene, si no, pues se queda en blanco. Igual centro de costo, si se tiene finanzas, le asocio el que corresponda y la cuenta contable aquí en cargo para efectos del timbrado. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, en cada percepción, usted tiene que hacer esa configuración. Se le indica guardar. Cerramos y luego tenemos lo que es definición de deducciones. ¿Sí? Entonces, aquí es exclusivo deducciones. Por ejemplo, aquí el número 1, que es exclusivo para hacer un cálculo del ISPT, pues está definido con esta clave, está definido con estas formas de cálculo, ¿verdad? Para obtener el ISPT. Entonces, aquí el ISPT me indica que me va a sumar la percepción 1 más la 2 más F3 menos F2. Entonces, suma lo que son todas las nóminas, ¿verdad? Si es semana, quincena, más lo grabado menos lo exento. Eso es lo que significa esa fórmula. Y como es nada más cálculo, aquí nada más debe de estar señalado que es de tipo normal. No debe aparecer ni en póliza ni recibo, porque esta deducción solamente es exclusiva para hacer un cálculo y determinar si le va a descontar ISPT o si le va a dar un impuesto a favor. Este ISPT va asociado con un proceso que puede ser el 1, que es cálculo normal, o puede ser el número 2, que es con ajuste mensual. Ok, bueno, esta percepción, digamos, la que se imprime en un momento dado cuando se tiene ISPT es el número 10, que es el ISR. Y aquí sí está señalado que aparezca en póliza y recibo para que aparezca en lo que es la póliza contable, en mi listado de nómina y en los recibos. Y es de tipo normal. Se marca especial en un momento dado. Esto de especial se usa cuando estamos dentro de un periodo especial que comprende del 60 al 99. Entonces, hay conceptos de percepciones y deducciones y fórmulas que aquí hay que marcar que es especial y quitar la bandera de normal. Ok, el concepto informativo. Ok, ese es un concepto que puede usarse en nuestro listado y recibo para que aparezca ya sea una percepción o una deducción, pero que no sume ni en la columna de percepción ni en la columna de deducción, según sea el caso el concepto. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos un parámetro llamado informativa. En las deducciones que usted va a usar en su listado y recibos, sí tiene que ir asociada a un concepto del SAT. Entonces, el número 10, que es el ISR, tiene que ir asociada a la clave 002, que es el ISR. Exento del concepto, pues aquí en ninguna deducción aplica, porque son deducciones, aquí no hay nada de exentos. Los exentos nada más es en percepciones. Y luego aquí donde dice cuentas contables, si usted tiene finanzas en su sistema, entonces aquí usted puede de finanzas buscar la cuenta contable para el impuesto del ISR. Buscamos la cuenta de mayor, buscamos la subcuenta y la cuenta de detalle. El sistema desplegará el nombre del impuesto y lo tiene que asociar a un departamento. Estos dos, recuerde que es solamente para que el sistema pueda generarme la póliza de sueldos y salarios y se traslade a contabilidad en una póliza. Si no se tiene contabilidad, esto no se debe configurar. Pero este renglón sí,
Aquí es donde usted debe capturar la cuenta contable correspondiente a esa deducción, ya que esa cuenta contable es la que nos va a permitir timbrar el recibo. Si no hay cuenta contable, el sistema no le va a poder timbrar el recibo y en pantalla el sistema le va a mencionar la razón por la cual no se timbró. En esta sección se acumula y afecta en, también ya el sistema por default ya trae configurado que acumule a cierto acumulador, ¿verdad? Que esté asociado a un cierto acumulador. Entonces, aquí esto por default ya está señalado y su naturaleza, si es suma o si es resta. Por ejemplo, en el concepto del IMSS, ¿sí? En el concepto del IMSS tenemos lo que son los datos generales. Aquí trae por default el sistema su forma de cálculo, que el sistema lo determina en automático. Lo que es la deducción del IMSS, la deducción del ISPT, subsidio para el empleo, son 3 conceptos que el sistema internamente calcula y me refleja tanto en el listado como en el recibo su valor correspondiente. Entonces, por ejemplo, aquí en esta deducción está señalado que aparezca en póliza y recibo, que es para que aparezca en la póliza contable como en el listado, en el recibo de la nómina y es de tipo normal. Se debe señalar especial cuando estamos configurando un periodo especial. Pero bueno, en el caso del IMSS en un periodo especial pues no aplica. ¿Ok? Entonces, el concepto de cálculo en finiquito y vacaciones, bueno, eso también se usa para cuando configuramos periodos especiales. Pero bueno, este no es, digamos, actualmente como ya se usan otras formas de periodos especiales o funciones para un finiquito o vacaciones, pues todo se maneja dentro de lo que es un periodo especial. El IMSS, por ejemplo, aquí se debe asociar con una clave de concepto, que es del SAT. Entonces aquí elijo 001 Seguridad Social, ¿sí? Y la cuenta contable que mencioné, que eso es para el timbrado. Se indica guardar y luego cerrar. Tenemos enseguida definición de fórmulas. Aquí también el sistema ya trae configurado, ya trae definido este catálogo de conceptos, de fórmulas. Se le llama fórmulas porque aquí es donde se guarda, por ejemplo, el cálculo de los días trabajados en un periodo de nómina. Se configura aquí la parte de los exentos. Se configura todas las percepciones que graben, ya sea al 100% o una parte nada más. Entonces, aquí es donde se menciona en formas de cálculo esas percepciones. Y luego, pues ya se vienen aquí definiendo, por ejemplo, el exento reparto utilidades, donde su forma de cálculo es el número de la percepción va a exentar 15 veces la variable general de Luma, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, el exento de prima vacacional también exenta por ley 15 veces el salario de Luma, ¿sí? Entonces, esta fórmula, el sistema ya los trae integrados. Igual para el cálculo cuando hay horas extras dobles o triples. En un momento dado se puede capturar una nueva fórmula, ¿verdad? Que puede ser que nosotros soporte le podemos apoyar para agregar una nueva fórmula y eso se hace utilizando la opción de nuevo, ¿sí? Entonces, al igual como en percepciones y deducciones, también usted con la opción de nuevo puede activar los campos de captura para añadir una percepción nueva o una deducción nueva. Ok, enseguida tenemos lo que es control de periodos. Dentro de control de periodos tenemos la primera opción que se llama información de periodos. Esto es 100% consulta. Aquí yo no puedo modificar nada, solamente me dice el sistema en qué número de periodo me encuentro y las fechas correspondientes inicial y final, ¿sí? Entonces, para eso es nada más, 100% informativo. El concepto modifica estatus de nómina me va a permitir, por ejemplo, si una nómina está procesada, yo debo quitarle aquí, por default va a aparecer así, procesada. Entonces, si yo por alguna razón necesito cambiarme a un periodo anterior que ya fue cerrado,
el sistema no me va a dejar porque va a decir que este periodo actual está procesado. Entonces, lo que se tiene que hacer es venir a esta parte del sistema, quitar la bandera de procesado y guardar para que el sistema, mediante la opción que se llama cambio de periodos, el sistema me permita cambiarme del periodo actual a un periodo hacia atrás que ya fue procesado y afectado. Por ejemplo, aquí en el quincenal yo estoy en el periodo 16. Aquí yo le voy a decir que quiero cambiarme al periodo 15. Le doy Enter. El sistema aquí despliega las fechas que corresponden a ese periodo y paso final es indicar aquí arriba procesar. Para validar que me cambié al periodo 15, lo puedo validar entrando a información de periodo. Y aquí en quincena ya no es 16, ahora es 15. Entonces, ya estando aquí, pues ya ustedes pueden desafectar el periodo 15 para efectos de modificar los datos de algún trabajador, ¿verdad? Que ustedes quieran corregir el recibo de un trabajador. Entonces, para eso me va a servir esta operación. Entonces, si yo me cambié a un periodo anterior, entonces, bueno, acá en nómina, pues tenemos la opción de procesos, desafectación de nómina. Y aquí ustedes desafectan el periodo, ¿sí? Con solamente indicar procesar. Al desactivar un periodo de nómina, pues ya ustedes pueden corregir, como les comento, el recibo de un trabajador. Y ya una vez corregido, pues ustedes lo pueden timbrar, ¿ok? Y imprimir también. Pero luego, una vez que ya ustedes corrigieron ese recibo, como ustedes desafectaron, tienen que afectar el periodo nuevamente, ¿sí? Entonces ustedes aquí eligen el periodo, el sistema despliega el periodo al que me cambié y aquí el sistema va a preguntar si quieren afectar el periodo. Aquí el sistema me dice, la nómina del periodo actual ya fue afectada, no puede volver a afectarla. Ok, porque no hice el proceso de desafectación, nada más lo mencioné. Ok, entonces una vez que ya aquí afectaron ustedes ese periodo al cual se cambiaron, entonces hay que concluir el proceso regresando acá a configuración y a cambio de periodos. Aquí selecciono quincenal y aunque ustedes aquí en pantalla vean el periodo actual, internamente todavía no lo está. Para concluir este proceso, ustedes tienen que oprimir el botón llamado procesar para que internamente me regrese al periodo 16. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes tienen que manejar este proceso del control de periodos, cambio de periodo. El concepto de establecer periodo inicial. Ese es un proceso que me va a permitir decirle al sistema en qué número de periodo de nómina quiero empezar, independientemente si su nómina es de semana, si sea de decena, si sea catorcena, quincenal o mensual, ¿sí? Entonces, al abrir aquí la celda, el sistema va a desplegar todos los periodos y usted tiene aquí la opción de decirle al sistema en qué número de periodo quiere empezar a trabajar, ¿ok? Entonces ya usted elige el periodo, el botón acá arriba de guardar se va a activar, lo guarda y cierra y listo. Ya el sistema ya va a empezar a trabajar a partir del periodo que desde aquí usted configuró. Ok, tenemos ahora todo esto, esta parte de lo que son los registros. Esto de los registros, vuelvo a comentar que es para utilizarlo exclusivamente en esta opción de registro checador, ¿sí? Este control lo puede usted llevar a través ya sea por código de trabajador o puede ser por huella de trabajador. Esto nos va a servir para llevar el control de las entradas, entrada comida, salida general, u otras salidas u otras entradas mientras estemos laborando en nuestra oficina, ¿sí? Mientras estemos dentro del horario de trabajo. Ok, bueno, entonces esto no tiene, haz de cuenta que es un control independiente, no afecta directamente la nómina, ¿sí? No afecta en la nómina directamente, esto es para llevar un control aparte.
Entonces, si usted quiere llevar ese control de registros, primeramente usted aquí va a poder indicar si lo va a manejar por huella o si lo va a manejar por contraseñas. Entonces, aquí, naturalmente, pues esto va a estar en blanco la primera vez que usted va a empezar a arrancar con esta configuración. Y para esto usted tiene que empezar oprimiendo el botón nuevo para activar los campos de captura. Así enseguida se busca un trabajador en particular, se le capturará, por ejemplo, su contraseña. El sistema por default va a desplegar lo que es la región, porque eso ya lo trae desde el catálogo de trabajadores. Aquí usted le asocia la sucursal. Aquí usted le indica imprime en reportes de registros. Y aquí selecciona usted si va a ser por huella o si va a ser por password. Se selecciona el horario por sucursal. Si va a ser por sucursal, trabajador, semana, fecha, ¿verdad? Se selecciona el supervisor, si es que lo va a ver, y alguna contraseña para la consulta de recibos electrónicos por web, ¿sí? Ok, si no se maneja esto por web, pues esta contraseña no se va a requerir. Entonces, todos los demás campos, pues eso sí se van a requerir. Paso siguiente es utilizar la opción de guardar, ¿sí? Ok, entonces aquí, por ejemplo, me dice que las llaves o los valores no se pueden duplicar. Esto quiere decir que el trabajador, este 0080, ya está aquí. Mira, aquí está, ¿sí? Entonces no lo puedo volver a registrar en este catálogo. Bueno, entonces, así es como usted va a poder ir agregando cada uno de los trabajadores y definir si es por huella o si es por código. Y aquí es en donde se define la captura de las huellas de cada uno de los trabajadores. Entonces se hace la localización de algún trabajador. Aquí ya el sistema me despliega el nombre, su región, y aquí hay un botón que dice huella digital, que para esto, para que funcione, es necesario tener el dispositivo de la huella conectado al equipo para que pueda usted ir capturando la huella es la captura de esa huella, ¿sí? Entonces, cuando usted ya guarda los datos de un trabajador, usted vuelve a indicar nuevo para mandar llamar a otro trabajador y hacer la captura de las huellas. Enseguida tenemos la captura de los horarios de trabajador. Aquí, de manera independiente por trabajador, usted puede establecer el horario de entrada, salida comida, salida general, de lunes a viernes, o si trabaja sábados y domingos, igual se captura. Para hacer el llenado de ese trabajador, en la parte superior, usted utilizará la opción de nuevo y luego va a poder usted buscar algún código de trabajador y aquí ya lo mandamos llamar. Aparece el nombre, aparece el código y ya de aquí ya usted puede configurar la hora de entrada, salida, comida, el regreso. ¿Sí? Y la salida general. ¿Ok? En caso de trabajar sábado o domingo, pues aquí también usted captura el horario respectivo. Aquí hay un campo llamado horas de diferencia. Esto es para que usted aquí capture la hora diferencia dependiendo de dónde está usted ubicado, en qué empresa, en qué estado de la República. Y usted aquí tiene que capturar la diferencia de la zona horaria con respecto a la Ciudad de México. Después usted indicará guardar y luego cerrar. Y el paso se repite con la opción de nuevo para ir agregando los horarios de trabajador. Otra forma de cómo manejar los horarios es por sucursal. Entonces, con la opción de nuevo, usted selecciona, por ejemplo, región local, la sucursal matriz, que es lo que por default viene en el sistema, y aquí ya usted captura de lunes a viernes la entrada, salida comida y salida general. En caso de trabajar sábados y domingos, pues igual se captura la información respectiva.
y también se captura la diferencia de horas en cuanto a lo que es el horario de la zona de México. Ok, paso siguiente, usted indicará en la parte superior guardar y luego cerrar. Hay otra manera también de manejar los horarios, que en este caso es registro global, que esto significa para todos de manera general. Entonces, esto naturalmente se activa con la opción de nuevo para que usted pueda seleccionar una sucursal y pueda usted capturar el horario de entrada de lunes a viernes, la salida comida, entrada comida y salida general. Aquí en entrada, por ejemplo, viene una inicial y una final. Bueno, aquí es para que usted pueda capturar un margen. Digamos, si la entrada es a las 8 y todavía tiene un margen, digamos, a las 8:15, pues entonces aquí en final usted le va a capturar las 8:15 y se va a registrar como una entrada normal, ¿sí? Entonces, en salida comida también usted puede mencionar digamos, el primer horario de salida comida, un segundo horario, y la entrada comida del primer horario y la entrada de comida del segundo horario, ¿sí? Y la salida general que puede haber. Después usted va a indicar guardar y luego cerrar. Ok, se tiene otra forma que es por trabajador, pero desglosando aquí de lunes a viernes con sábado y domingo de manera individual, ¿sí? Entonces aquí también usted puede, con la opción de nuevo, mandar llamar un trabajador, ¿sí? Y configurar su entrada comida y salida, y también capturando las horas de diferencia contra lo que es el Estado de México. También se tiene otra forma que es horarios por fecha trabajador. Y, por ejemplo, se tiene una opción para poder modificar, digamos, si hubo un error en lo que es en la hora de entrada general o la entrada comida de alguna persona, entonces aquí usted puede corregir el horario. ¿Sí? Aquí naturalmente se busca el trabajador, el sistema desplegará la información y ya usted puede corregir el registro normal de entrada o entrada comida, salida general y por los registros reales. ¿Sí? Entonces, para eso me va a permitir hacer en esa pantalla. Se tienen ahora exportadores, ¿sí? Ok, se tiene, por ejemplo, la opción de exportar a un archivo de Excel lo que es una percepción, una deducción y una fórmula. Para esto, usted primero puede seleccionar su tipo de nómina, el estatus de los trabajadores, que pueden ser todos, incluyendo activos, inactivos o nada más los que están activos. Puede usted mencionar el código de un trabajador inicial y uno final. Por ejemplo, del trabajador 2 al 11, ¿verdad? Usted puede seleccionar un rango, puede ser de uno solo, o al dejarlo en blanco, significa que son todos los trabajadores. Después hay que señalar el tipo de percepción, ¿sí? ¿Qué percepciones son las que quiero que me arroje ese listado en Excel? De la columna deducciones, por ejemplo, puede ser el IMSS y puede ser el ICR, y de fórmulas, pues puede ser días trabajados. Y luego capturamos el archivo de salida. Entonces, por ejemplo, puedo llamarle percepción, deducción, fórmula, datos. Y luego dar un clic al botón exportar. ¿Sí? Y aquí ya el sistema me va a decir, se terminó de generar el archivo y me lo va a guardar en C vía temp. ¿Sí? Ahí es donde el sistema me lo va a guardar. Ok. También tenemos la opción de poder exportar en un momento dado algún acumulador. Y aquí ya solo usted selecciona acumulador que usted requiera. Puede ser total de percepciones, total de deducciones, base gravable, ISPT retenido y el IMSS. Y días trabajados.
Después usted va a mencionar, ok, el tipo de nómina, estatus de los trabajadores, si quiere incluir usted todos o nada más los activos, qué trabajadores, que puede ser uno, pueden ser un grupo de trabajadores, pueden ser varios o simplemente todos al dejarlo en blanco. Y después usted aquí va a mencionar el archivo de salida. Por ejemplo, acum datos. Y doy un clic al botón exportar. El sistema me va a generar ya el archivo de salida. Y aquí me dice en qué ruta me lo guardó. En Sevilla Temp. Ok, tenemos ahora exportador de estados de cuenta. Usted a un Excel puede exportar todos los trabajadores que tengan un estado de cuenta en particular. Puede ser el de Infonavit, puede ser ahorro o préstamo personal. Y después indicar qué tipo de nómina, de acuerdo a lo que maneja usted. Y luego el estatus de los trabajadores, digamos solamente los activos y de todos. Entonces lo dejo en blanco y me voy hacia mencionar el archivo de salida de Excel, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner edo cuenta, ¿sí? Y le digo exportar. Ok, aquí por ejemplo me dice el archivo a generar ya existe en ViaTemp. Me pregunta el sistema que si quiero sobreescribirlo. Entonces le digo que sí. Y ya finalmente el sistema me dice que lo guardó ahí en esa ruta, en Sevilla, carpeta temp. Y listo. Ahí ya la podemos consultar. Aquí voy a entrar al disco C en mi directorio de programas VIA y luego busco la carpeta temp. Aquí están. Y aquí están los 3 archivos de Excel que generé. Aquí ya ustedes lo pueden editar. ¿Ok? Ahí ya de esa manera ustedes los pueden editar y modificar o cambiar según lo que se requiera. Ok, ahora tenemos importadores, ¿sí? Entonces yo al sistema de nómina se tiene un layout para importar el catálogo de trabajadores, ¿verdad? Cuando se trata de una empresa nueva y quiera usted usar un Excel para subirlo en un solo proceso y subir toda la información, pues lo tenemos, ¿sí? En Sevilla Importadores. Ahí tenemos el archivo. Entonces, por ejemplo, de hecho aquí hay un botón que dice estructura. Aquí el sistema menciona la estructura que tiene ese archivo que el sistema VIA ya contiene importadores. Entonces, aquí yo voy a entrar al botón importador y en CVIA importadores, aquí hay un archivo que se llama trabajadores, ¿sí? Voy a usar este archivo de Excel, le doy doble clic, el sistema empieza a trabajar y el sistema aquí me va a desplegar todos mis trabajadores. Al final me va a decir el total de registros que importó. Aquí ya nada más cierro, ¿sí? Y aquí le indico cerrar. Después, por ejemplo, si quiero validar, por ejemplo, en nómina, si quiero validar acá en catálogo de trabajadores, por ejemplo, el ejemplo que yo di es con el código de trabajador BIT 001, doy un clic en búsqueda y aquí vemos en pantalla este ejemplo que yo usé en mi archivo de Excel, ¿sí? Entonces aquí podemos corroborar que efectivamente el layout funcionó, ¿sí? Entonces, ok, cierro y nos regresamos a lo que es la configuración. Y también dentro de importadores tenemos datos del trabajador. Esto significa, por ejemplo, ya ven que en cada periodo yo tengo que capturar lo que son las horas trabajadas semanal, horas periodo semanal, capturar, por ejemplo, algunas vacaciones, prima, gratificación o premios. Toda esa información pues las capturamos en cada periodo. Entonces hay un layout o más bien nosotros debemos preparar, nosotros como usuarios debemos de preparar ese archivo en Excel porque ese sí no viene por default. Entonces en ese Excel aquí vienen lo que es las columnas, ¿verdad? Que voy a ocupar. Va a ser el año, va a ser el periodo,
Va a ser el código de trabajador, el número de dato y valor del dato, ¿sí? Entonces, es de tipo character y entre paréntesis menciona la longitud que debe de tener cada una de esas columnas. Ok, después, ya que se tiene configurado, se le dará un clic aquí en importar y aquí en importadores voy a buscar, bueno, no, más bien yo lo dejé acá en vía y aquí en vía se llama datos tra 1, ¿sí? Así le llamé. Y aquí ya le doy doble clic y aquí el sistema espero a que finalice y me indique los registros, ¿verdad? Los registros que importó. Bien, en ese archivo de Excel, por ejemplo, si nos trasladamos a lo que es a nómina, en capturar datos del trabajador, por ejemplo, el salario diario y fue el número 15 del trabajador 98, ¿sí? Aquí, en ese archivo, lo que hice fue mencionar lo que es la gratificación, los días, y por default, bueno, esto ya viene definido, el salario diario y el integrado. Esto con que se capture la primera vez, el sistema lo guarda en cada periodo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, a que en ese archivo de Excel subir los valores de los conceptos que usted vaya a manejar en la nómina. Ok, voy a cerrar aquí, voy a regresarme a configuración. Bien, entonces ese es lo que es datos del trabajador. Y luego tenemos integridad de información. Y tenemos la primera opción que se llama reacumula, percepción, deducción y fórmula. Para utilizar esta utilería es necesario que primero se haga un respaldo de la información y luego se proceda a realizar una reevaluación dependiendo de su tipo de nómina, ¿sí? Entonces se puede reevaluar acumuladores de un tipo de nómina, ya sea suma de acumuladores o los acumuladores de percepciones, deducciones y fórmulas anuales, o puede ser por un mes, o puede ser por un bimestre, o que reacumule los valores de los periodos afectados, ¿sí? Entonces son parámetros, son herramientas, son utilerías que podemos aplicar en un momento dado para reevaluar los saldos de un tipo de nómina. Y simplemente usted va a oprimir aquí arriba el botón procesar para que el sistema empiece a hacer su trabajo, ¿verdad? De hacer esa reacumulación. Ningún usuario debe de estar dentro del sistema más que la persona que va a utilizar esa herramienta, igual para hacer el respaldo y para aplicar esta utilería. El concepto de reconstruye SBC significa salario base de cotización y esto solamente aplica si de aquí del sistema vía usted llegara a utilizar el módulo del IMSS y llegara a tener configurado lo que es el manejo del salario base de cotización. Entonces, el propósito de esta herramienta es reevaluar saldos de un tipo de nómina, ya sea semana, quincena, decena, según la nómina que usted maneje, ¿sí? Entonces, primeramente se debe hacer un respaldo de la información y luego aquí indicar el tipo de nómina y luego indicar procesar. Muy bien. Bueno, estimados usuarios, pues esto fue lo que es la configuración de la nómina. Espero que esto les haya sido de gran utilidad para su enseñanza y su aprendizaje. Les agradezco su atención. Atentamente, Marilena.